Leucodistrofias. Sí, decíamos que la patología mitocondrial era heterogénea, variada en sus presentaciones, con múltiples etiologías. No podemos decir menos de las leucodistrofias, de los trastornos de la mielina, ¿sí? Entonces, ¿qué son las leucodistrofias? ¿Qué son este grupo de leucoencefalopatías? Es un grupo de enfermedades hereditarias, ¿sí?, que afectan el desarrollo y el mantenimiento de la mielina. Altamente heterogéneo, tanto desde el punto de vista etiológico, como desde el punto de vista clínico, como del pronóstico. Es muy difícil, cuando uno hace un diagnóstico sintomático de leucodistrofia, poder establecer un pronóstico. Y que a su vez tiene un amplio diagnóstico diferencial con múltiples trastornos desmineralizantes o trastornos de la sustancia blanca adquiridos, ¿sí?, y que en general suelen tener su mayor edad de aparición luego de un desarrollo normal, ¿sí? En general esto es obviamente sujeto a muchas excepciones. Acá uno se puede encontrar como un hincha de esos colores en el momento que se viva el descenso, ante múltiples caminos que seguir. ¿Qué hacer? Romper la cuota, romper el carnet, siendo socio, ir a la cancha, no ir a la cancha. Bueno, se pueden seguir muchos caminos, ¿sí? Y como es muy heterogénea la presentación de las leucodistrofias, también es muy amplio las distintas recomendaciones en cuanto a pasos o caminos a seguir para el diagnóstico. Uno puede hacer una primera aproximación, si se quiere, funcional o etiológica, en cuanto a un paciente con una sospecha clínica e imagenológica de leucodistrofia, pensar cuál puede ser la alteración molecular y dividir estos trastornos en aquellos que son consecuencia de alteraciones lisosomales o enfermedades lisosomales, aquellos que son consecuencia de alteraciones en peroxisomas o enfermedades peroxisomales, o aquellos que son consecuencia de otros mecanismos moleculares. Pero la verdad, esta clasificación es muy buena para entender la fisiopatología, pero muy mala para la aproximación clínica con el paciente. De las distintas herramientas o caminos por seguir, hay uno que a mí particularmente me gusta y que me parece bastante práctico y de utilidad en la aproximación de estos pacientes, y es que basar, ¿sí?, mi camino, mis diagnósticos diferenciales en función de los hallazgos más evidentes que voy a tener en los estudios complementarios, que son los estudios por resonancia magnética, ¿sí? Y hay una persona que es una autoridad en leucodistrofia, que es Van Bernard, ¿sí?, en Holanda, además de tener la mayor experiencia en patología de sustancia blanca, tiene mayor colección de pacientes con patología de sustancia blanca, y la que, o su grupo, es la que ha sistematizado, en cierta manera, ¿sí?, donde hay ruido, poniendo señal, digamos, donde está lleno de heterogeneidad, tratando de homogeneizar en función de las alteraciones en la resonancia magnética. Entonces estas son las recomendaciones de ella, o el sistema de Van Bernard, ¿sí? Entonces, lo primero que uno debe hacer es diferenciar groseramente si estamos ante la presencia de una hipomielinización o una dismielinización o una leucodistrofia propiamente dicha. Entonces hay algunos signos que nos van a ayudar acá. Algunas cosas nos van a ayudar a reconocer lo que es hipomielinización. Primero, el desarrollo normal de la mielina, ¿sí?, termina alrededor de los 2 años. Entonces, es muy difícil poder establecer hipomielinización en un paciente menor a 2 años. O sea, si uno pide una resonancia en un paciente menor a 2 años, uno puede hablar de arresto, de detención o de retraso en la mielinización quizás, pero es difícil poder asegurar de que eso sea una hipomielinización establecida. Segundo, como muchas cosas en el desarrollo, múltiples estrés o múltiples factores, ¿sí?, pueden secundariamente retrasar o detener los procesos normales de desarrollo, entre ellos la mielinización. Pero bueno, supongamos que es mayor a 2 años, ¿sí? ¿Qué características de la resonancia me permiten reconocer hipomielinización? Una es el carácter bien difuso de compromiso de sustancia blanca en T2, en un T2 que es ligeramente hiperintenso. Acá pueden observar que es ligeramente hiperintenso, que es un cambio sutil, si se quiere, entre la normalidad y la normalidad, ¿sí?, pero bien difuso, ¿sí? Y lo otro es
la falta, ¿sí?, de la hiperintensidad clásica de la sustancia blanca en el T1. ¿Sí? O sea que en el T1 la sustancia blanca se ve bien blanca, ¿sí?, y la sustancia gris se ve bien gris. ¿Sí? Aquí se pierde casi la definición en el límite entre sustancia gris y sustancia blanca, y casi que no podemos reconocer bien dónde está la sustancia blanca. ¿Sí? Realmente son cambios mucho más sutiles los que observamos en la hipomielinización, tanto en T2 como en T1, como los que observamos en la dismielinización o en las leucodistrofias, donde los cambios son bien groseros, son bien llamativos en el T2 y en el FLAIR. En el FLAIR de una hipomielinización casi que no vemos nada, así que es inmune el FLAIR a los cambios en el desarrollo de la sustancia blanca. En cambio, en una dismielinización, en una leucodistrofia, los cambios de la sustancia blanca van a ser bien notorios en el FLAIR. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dividir si estamos ante una hipomielinización o ante una dismielinización o leucodistrofia. Segundo, supongamos que estamos ante una hipomielinización. ¿Sí? Ese fue mi primer paso. Lo siguiente que me puede ayudar un poco, ¿sí?, porque no es absolutamente un elemento discriminador, es la presencia de compromiso del sistema nervioso periférico, la presencia de polineuropatía. ¿Sí? En general, se dice que cuando no hay compromiso periférico, uno tiene que pensar en algunas etiologías más frecuentemente. Entre ellas, yo destacaría el Pelizaeus-Merbacher o el Pelizaeus-Merbacher-Light, ¿sí?, y sobre todo los cambios secundarios en el desarrollo de la sustancia blanca o de la mielinización, ¿sí?, a alteraciones de la sustancia gris, enfermedades neurodegenerativas de la sustancia gris, como las gangliosidosis, como GM1, como GM2, ¿sí?, como otras enfermedades. ¿Sí? O sea, secundariamente ese estrés de una lesión predominantemente gris provoca alteraciones en la sustancia blanca, que quizás puede ser lo más llamativo en la resonancia y lo que llevó al paciente a la consulta. ¿Sí? Entonces podemos sospechar que hay una patología de sustancia blanca, pero es secundaria en realidad a una patología de sustancia gris. Entonces eso es importante. Y en esto sí es poco frecuente que haya compromiso periférico. También el Pelizaeus-Merbacher es más repartido la presencia de compromiso periférico, ¿no? Así que no es un elemento tan fuerte. Y si hay compromiso periférico, también, ojo, que alguno de estos síndromes, en particular el síndrome de 4H, ¿sí?, que es fácil de recordarlo, hipomielinización, hipogonadismo hipogonadotrófico, hipodontia, ¿sí?, puede no tener compromiso periférico. ¿Sí? Entonces, digamos, estoy ante una hipomielinización y me puede ayudar un poco el compromiso periférico. ¿Por qué? Porque si no está presente, a abrir la cabeza a pensar en patología de sustancia gris. No mucho más que eso. Bien, supongamos que no estoy ante una hipomielinización, sino que estoy ante una dismielinización, una leucodistrofia. Acá me encuentro con el gran número de patologías de la sustancia blanca hereditaria. ¿Sí? Acá es donde se me amplía mucho mi diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que ver? Primero, determinar si el patrón de compromiso de la sustancia blanca es confluente o parcheado. ¿Sí? O sea, si toda esa alteración en la sustancia blanca está en contigüidad, ¿sí?, dándome un patrón confluente que generalmente suele ser simétrico, versus múltiples focos de alteración en la sustancia blanca que en general suelen ser asimétricos. Bien, supongamos que estoy ante un patrón confluente. El siguiente elemento que me ayuda a ordenar mi algoritmo diagnóstico o mi priorización de determinadas causas por sobre otras, solo eso, solo ordenar pero no descartar, ¿sí?, como van a ver acá, es la región del cerebro, ¿sí?, o del sistema nervioso central que tiene mayor grado de compromiso. Si es frontal, ¿sí?, en población pediátrica, tengo que pensar primero en Alexander y en leucodistrofia metacromática. Si es periventricular, me ayuda muy poco. La mayoría de los trastornos, ¿sí?, pueden tener un compromiso periventricular. Así que acá me ayuda poco. Entre ellos voy a tener primero los que son más prevalentes, metacromática y Craven. Si es difusa, ¿sí?, difuso es
periventricular y subcortical, es decir, periventricular y fibras en U, la sustancia blanca que está en continuidad con el tejido cortical, ¿sí? La patología más frecuente que debería pensar es vanishing by matter disease o ataxia de la infancia con colonización cerebral. Otra cosa que puedo pensar acá, cuando tengo un compromiso cerebral difuso, son en las distrofias musculares congénitas, ¿sí? Que a veces, dentro de la leucodistrofia del paciente, el chiquito puede tener hipotonía, puede enmascarar un compromiso muscular primario, ¿sí? Entonces es importante en mi algoritmo diagnóstico pedir una CPK, ¿sí? Si tiene una CPK alta, tengo que orientar mi diagnóstico hacia este grupo de patologías, que la vamos a ver en más detalles en la clase de distrofias musculares o de compromiso muscular. En cambio, si el compromiso es más predominantemente posterior, parietooccipital, ¿sí? Acá, sobre todo si es un varón, tengo que pensar en la adrenoleucodistrofia. Esa es la que más frecuentemente, en su forma más clásica, da un compromiso parietooccipital. Y en la otra que tengo que pensar es en la enfermedad de Kramer. En cambio, si el compromiso es predominantemente subcortical, es bastante indicativo, porque son pocas las leucodistrofias que tienen un compromiso más selectivo de la sustancia blanca subcortical. Y acá tengo que pensar en el grupo de las acidurias orgánicas, ¿sí? Sobre todo. Y básicamente en dos. En la aciduria hidroxiglutárica, o L2-hidroxiglutárica, y en la enfermedad de Canavan. ¿Por qué? Porque en las dos no puedo aproximar mucho mi diagnóstico simplemente con un perfil de ácidos orgánicos en la orina. En un caso, teniendo la aciduria hidroxiglutárica y en el otro caso teniendo aciduria de N-acetilaftartato. Si tengo un compromiso, acá yo no diría tanto predominante, pero sí que esté comprometida la sustancia blanca posterior, de la fosa posterior, que no es tan frecuente en alguna de las otras leucodistrofias, aún las más difusas, es decir, si hay compromiso de cerebelo, de pedúnculo cerebeloso, acá me puede hacer pensar en dos o tres patologías sobre todo. Una es la xantomatosis cerebrotendinosa, sobre todo cuando hay compromiso de ambos núcleos dentados, ¿sí? Ambos núcleos dentados, preguntar si ese chico no tiene diarrea recurrente, cataratas precoces, ¿sí? Aún sin síntomas, o sea, no son tan frecuentes los síntomas en la xantomatosis cerebrotendinosa. Si es un paciente adulto o joven, pensar en la enfermedad de Alexander. Decíamos al principio, la enfermedad de Alexander es más predominantemente anterior en los chicos. En los adultos puede dar solo un compromiso sutil de protuberancia o de bulbo. Y puede dar en consecuencia clínicamente también solo un síndrome vulvar. El paciente adulto puede tener solo un síndrome vulvar, diagnóstico diferencial con enfermedad de motoneurona, y puede ser una enfermedad de Alexander. Y el otro gran grupo, ¿sí?, que se está cada vez reconociendo más y se está discriminando en función de los hallazgos moleculares, es el de las leucoencefalopatías con compromiso espinal y de tronco, con elevación de ácido láctico, ¿sí?, que puede ser determinada esta elevación de ácido láctico por la espectroscopía por resonancia magnética. Si un estudio no invasivo, puedo ver esto. Si tengo una leucoencefalopatía difusa con compromiso de fosa posterior, si le hago una resonancia de médula y tiene compromiso de la sustancia blanca medular, espectroscopía, aumento de ácido láctico, ya tengo bastante orientado mi diagnóstico. Si en cambio no tengo tanto compromiso de cerebelo y tengo solo compromiso de tronco y es un paciente adulto y con un compromiso bastante benigno clínicamente, uno puede pensar en el grupo de las leucodistrofias dominantes autosómicas dominantes, ¿sí?, del adulto. Estas leucodistrofias, ¿sí?, característicamente, además de un compromiso difuso y casi en muchos casos silente durante muchos años, tienen un compromiso del tronco bastante marcado y que esto es lo distintivo, ¿sí?, sobre todo si hay una historia familiar. Si es acá, hay hasta ahora solo una alteración genética descrita, que es una duplicación en el gen de la lámina o la lamin B, ¿sí?, una proteína de la membrana nuclear. En cambio, si es multifocal, si no era confluente, acá tengo que pensar sobre todo en causas adquiridas, inmunológicas, esclerosis múltiples, vasculares, múltiples infartos, múltiples enfermedades de pequeños vasos, o causas genéticas,
en su fisiopatología con un compromiso de la microvasculatura. Y básicamente en dos. Cada CIL, ¿sí? Cada CIL busco que haya compromiso en polos temporales. Si hay compromiso en polos temporales, bastante indicativo de cada CIL. Y enfermedad de Fabry. ¿Sí? Enfermedad de Fabry. Busco angioqueratomas, busco disfunción renal. ¿Sí? ¿Qué sucede con la patología multifocal? Con el tiempo termina siendo confluente. ¿Por qué? Porque múltiples lesiones individuales terminan confluyendo, ¿sí? Porque deja de existir prácticamente tejido sano. ¿Qué sucede con la mayoría de las leucodistrofias? Hablábamos de distribución primero en una región, después en otra. Con el tiempo terminan siendo casi difusas. ¿Sí? O sea, es todo también una cuestión en el momento evolutivo que yo encuentro a ese paciente. Bien, entonces esta es una primera aproximación basada en resonancia. Entonces ustedes ven que también siguiendo pasos, siendo ordenado en la interpretación de esa resonancia, viendo si hay hipomielinización o dismielinización primero, luego viendo si es confluente o multifocal, y luego tratando de discriminar si puedo, cuál es la zona de localización más frecuente, puedo achicar mucho, ¿sí? Mis posibilidades diagnósticas. O puedo aumentar mis posibilidades de llegar al diagnóstico disminuyendo las etiologías en las que tengo que pensar. Puedo priorizar, puedo hacer un enfoque un poco más racional. Otra aproximación que es bastante útil es medir el perímetro cefálico. Si ese paciente tiene macrocefalia, ¿sí? También esto me sirve para orientarme en estos pocos 6 trastornos. Hay 6 leucodistrofias que clásicamente se las describen con frecuencia de macrocefalia. Alexander, Canavan, Beinecke-Weill-Matter disease, en azul pueden ver cuál es el gen que deben investigar, la aciduria L2-hidroxiglutárica, la aciduria glutárica tipo 1 y la leucoencefalopatía megaloencefálica con quistes subcorticales. ¿Sí? Vamos a hacer. Entonces, importante si tiene macrocefalia, porque también me achica mucho mi espectro de posibilidades. Bien, ¿qué leucodistrofias tienen presentación o más frecuentemente pueden llegar a tener una presentación en la población adulta? Y vamos a destacar algunas de ellas y destacar algunos elementos de su clínica y de su diagnóstico. Una de ellas es la leucodistrofia metacromática, ¿sí? Que puede aparecer a cualquier edad, más frecuentemente en la niñez, pero hay casos bien descritos en adultos. Cuanto más tardía es la aparición, más predominan los trastornos conductuales y cognitivos. ¿Sí? En la neuroimagen, ahora vamos a ver un par de resonancias, tenemos algunos elementos que nos ayudan mucho. ¿Sí? Y cuanto más tardía es la presentación, más frecuente es el compromiso frontal. ¿Sí? Como por ejemplo podemos ver estas resonancias donde el compromiso es periventricular y frontal, confluente. O sea, primero, bien dismielinización, esto es un flare, ¿sí? Bien, brilla bien en ese flare. Distribución confluente, simétrica, periventricular y predominio frontal. ¿Sí? Lo mismo en este, que es lo que hacía antes del flare. Y en este T2. ¿Sí? Acá, T2 de otro paciente se ve un compuesto un poco más asimétrico quizás. Bien, y el otro hallazgo que cuando está presente es bastante orientativo es lo que se denomina este patrón atigrado, ¿sí? Que es respeto de bandas de sustancia blanca. Entonces tiene como pequeñas bandas horizontales, ¿sí? En las que la sustancia blanca está conservada. Este patrón atigrado también cuando está presente es bastante sugestivo de leucodistrofia metacromática. ¿Cómo hago el diagnóstico? Prueba enzimática, ¿sí? Determinación de la actividad de la sulfatasa A y prueba de nivel de sulfátidos en orina, aumento de sulfátidos en orina. ¿Sí? Los sulfátidos son el metabolito intermedio que se acumula como consecuencia de la deficiencia de la sulfatasa A. Secuenciación de arilsulfatasa A, ojo con los alelos de pseudodeficiencia, o sobre todo, ojo acá con los alelos de pseudodeficiencia.
Un 20% de la población, ¿sí?, tiene variabilidad genética frecuente, 20%, que puede dar niveles bajos en la prueba, que falsamente bajos, digamos, por una interferencia con la prueba que se utiliza para medir los niveles de la actividad de alil sulfatasa A. Entonces ahí nos ayuda la secuenciación de alil sulfatasa A, que nos permite reconocer si están presentes estos alelos de pseudodeficiencia, es decir, entonces estamos ante una pseudodeficiencia y no un verdadero déficit de alil sulfatasa A. Y lo otro que nos ayuda es la elevación en la sulfatidesenorinas, en la pseudodeficiencia no hay una elevación en la sulfatidesenorinas. ¿Sí? ¿Qué otra? La leucodistrofia de células globoides en la enfermedad de Krabbe, también, cualquier edad, población adulta, manifestación psiquiátrica muchas veces en población adulta. ¿Sí? Hay algún estudio que han rastreado presencia de enfermedad de Krabbe en internos de instituciones neuropsiquiátricas y han encontrado casos de Krabbe, ¿sí?, con diagnósticos de esquizofrenia, depresión, lo que fuera. ¿Sí? Neuroimágenes, sobre todo en adultos, puede ser un compromiso muy sutil, también puede ser asimétrico y solo de los tractos córticos finales. ¿Sí? Ahora vamos a ver una imagen. Nuevamente el diagnóstico también apoyado en la medición de los niveles de la enzima que está afectada en esta enfermedad, que es la galactosidasa C. ¿Sí? Y acá ven que tiene apenitas, es un paciente grande, apenas un compromiso de sustancia blanca siguiendo, ¿sí?, la vía final. ¿Sí? Pero hay que tener alto grado de sospecha para decir que esto es una leucodistrofia solamente con esto. ¿Sí? Bien. Luego en adultos, ¿sí?, recordar lo que hablábamos al principio, que las gangliosidosis secundariamente pueden dar lesiones de sustancia blanca, arresto de la mielinización, ¿sí?, y puede llegar un paciente adulto en el que vea una alteración de sustancia blanca en el que sea consecuencia de un GM1, un GM2. ¿Sí? Acá, ¿qué signos me pueden ayudar? La atrofia muscular, el compromiso de motoneuronas, fasciculaciones, ¿sí?, la presencia de ataxia. Esos dos signos me tienen que hacer pensar en GM1. ¿Cómo se hace el diagnóstico? También midiendo la actividad enzimática de la lactosidasa beta o de la isosaminidasa. ¿Sí? Y obviamente ambos son trastornos recesivos. Un trastorno de hipomielinización que uno puede hacer el diagnóstico en la edad adulta, el síndrome de hipomielinización con hipodontia, hipogonadismo hipogonadotrófico, 4H. ¿Sí? Vamos a ver después que se pueden perder algunas H, porque algunas de esas H pueden ser inconstantes en su presencia, así que no se necesita tener las 4H para sospechar 4H. Valga el juego de palabras. ¿Sí? Y neuroimágenes, hipomielinización. Acuérdense lo que decíamos al principio. ¿Cuál es la alteración genética recientemente descritas? Mutaciones en POLR, la polimerasa, la unidad 3A de polimerasa R y la unidad 3B de polimerasa R. ¿Sí? Autosómica recesiva. La enfermedad de Alexander, ¿sí? Recordar en la enfermedad de Alexander, en presentación adulta, un síndrome vulvar, cambios sutiles en protuberancia del tronco, y cómo uno puede hacer el diagnóstico hoy, ya no necesita hacer una biopsia y buscar los famosos cuerpos que eran característicos de la enfermedad de Alexander, sino que hay que secuenciar el gen de la proteína acílica biofibrilada, proteínas de astrocitos. Entonces acá tenemos una enfermedad de sustancia blanca que no es consecuencia de una disfunción del oligodendrocito, sino del astrocito. ¿Sí? También sacar esos conceptos traídos de mucho tiempo de que si es enfermedad de sustancia blanca es consecuencia de una alteración en el oligodendrocito. No, acá es una alteración en el astrocito y no en el oligodendrocito. Entonces les decía que pueden ser cambios muy sutiles. Si arriba tenemos un paciente pediátrico y abajo tenemos un paciente adulto, en que apenas hay una hiperintensidad en estos pedúnculos cerebelosos y hay un bulbo muy sutil. Es el otro trastorno frecuente de observar en pacientes adultos, la adrenoleucodistrofia o más que nada la adrenomieloneuropatía. ¿Sí? La adrenomieloneuropatía, además del compromiso de sustancia blanca, hay un compromiso periférico y hay un compromiso endocrinológico, hay una insuficiencia suprarrenal. Entonces, estos pacientes, ¿qué signos nos pueden ayudar?
la presencia de hiperpigmentación cutánea, la presencia de hiperpigmentación en las mucosas orales, que eso puede indicar que pueda haber una disfunción endocrinológica del eje adrenal. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar, sobre todo en pacientes pediátricos? Un compromiso más posterior de la sustancia blanca con refuerzo con gadolinio, con refuerzo con la sustancia de contraste. ¿Sí? En general, la lesión en sustancia blanca, la adrenoleucodistrofia, es heterogénea con dos áreas. Se describe un área central y un área periférica que están separadas por una zona de refuerzo con el contraste. Entonces, si yo tengo un paciente con una lesión simétrica de sustancia blanca, ¿sí?, predominio posterior y con refuerzo con contraste, pensar en adrenoleucodistrofia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con la determinación o la detección de ácidos grasos de cadena muy larga en plasma. ¿Sí? Estudio nuevamente neurometabólico. ¿Cómo se hace el diagnóstico molecular o genético? Con la secuenciación del gen ABCD1, que es un transportador de los peroxisomas. ¿Sí? Es una de las enfermedades peroxisomal. ¿Sí? Importante porque en mujeres, ¿sí?, para determinar portación y en algunos casos oligosintomáticos, tengo que secuenciar el gen. Puede no servirme la determinación de los ácidos grasos de cadena muy larga. Trastornos mitocondriales. Uno de los síndromes mitocondriales, ¿sí?, pueden dar lesión de sustancia blanca, entre ellos el Kersaire. Y puede ser una lesión de sustancia blanca bastante difusa, pero con una distribución generalmente subcortical. Ven que está respetado lo periventricular y está casi comprometida la fibra CNU y un poquito más allá. ¿Sí? Que este patrón era sugestivo de las acidurias orgánicas. ¿Sí? Entonces estamos de nuevo. Muchas veces en los trastornos mitocondriales tenemos acidurias orgánicas secundarias y tenemos hallazgos en las imágenes parecidos. Bien. Vanishing White Matter Disease, ¿sí?, una enfermedad interesante por distintos aspectos. Uno de los aspectos interesantes es que es una que puede manifestarse con brotes y remisiones. ¿Sí? ¿Parecido a qué? Parecido a la esclerosis múltiple. Y en general esos brotes están exacerbados luego de eventos traumáticos o de eventos febriles. ¿Sí? ¿Qué pasa también en los pacientes con esclerosis múltiple? Pueden tener un brote luego de una infección, luego de un evento febril o de un evento traumático. ¿Qué diferencian con la esclerosis múltiple? En general tiene una presentación de una edad mucho más temprana que la esclerosis múltiple. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un paciente que me cuenta disfunciones recurrentes luego de eventos traumáticos o eventos febriles, con una lesión en sustancia blanca diseminada, y si le mido el perímetro cefálico y además tiene macrocefalia, sospecha fuerte de White Matter Disease. Sobre todo si en las imágenes por resonancia magnética observo lo que se denomina una degeneración quística. O sea, de ahí viene el nombre de Vanishing White Matter, como que se pierde la sustancia blanca. Ven en este T2 que hay casi una continuidad de la señal del líquido cefalorraquídeo con la alteración en la sustancia blanca. Esto es toda una degeneración quística. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llego al diagnóstico de Vanishing White Matter Disease? Secuenciando 5 genes que forman parte de la maquinaria de síntesis proteica, de la traslación proteica. ¿Sí? Y vamos a ver después hacia el final de la charla algunos elementos interesantes de la fisiopatología, de cómo estos genes que pueden ser tan comunes a muchos procesos pueden reconciliar la observación clínica de exacerbación de la enfermedad luego de eventos traumáticos o de eventos estresantes. ¿Qué otra cosa puedo pensar en adultos? La enfermedad de cuerpos de poliglucosanos, ¿sí? Es una alteración en el metabolismo de los poliglucosanos, ¿sí?, con una de las enzimas que cortan las ramificaciones, el branching, que en general tiene una aparición luego de los 50, 60 años de edad, y que uno de los hallazgos que me ayuda, además de la alteración difusa de la sustancia blanca en la resonancia magnética, es el compromiso de motoneurona inferior. Entonces, acá también, paciente adulto, motoneurona inferior, lesión de sustancia blanca, enfermedad de poliglucosano. Paciente un poco más joven, compromiso de motoneurona inferior, lesión de sustancia blanca, GM1. Bien, habíamos hablado de la xantomatosis cerebrotendinosa, ¿sí?,
recordar ese compromiso de ambos núcleos dentados, el cerebelo como característica. Habíamos hablado de CADASIL, diagnóstico molecular, secuenciación de Notch 3, recordar el patrón confluente, no confluente, sino multifocal, ¿sí? Recordar el compromiso de ambos polos temporales. Que nos podemos ver en esta imagen. No se ve muy bien acá. Acá se llega a ver un poco de alteración de sustancia blanca en ambos polos temporales. ¿Sí? Y vean también acá lo que les decía antes, de que cuando un patrón multifocal progresa en el tiempo se termina siendo casi confluente. ¿Sí? Bien. ¿Cómo podemos unir también en función de los hallazgos clínicos y imagenológicos, ¿sí? Unir en función de vías moleculares implicadas? Y esto es bastante nuevo, esto es de los últimos 2 años, la descripción de los efectos moleculares en este grupo de leucoencefalopatía. ¿Se acuerdan de las leucoencefalopatías que habíamos mencionado con un compromiso difuso, con compromiso de cosa posterior y con compromiso medular? ¿Sí? Y con elevación de ácido láctico, determinable por espectroscopía por resonancia. Bueno, los dos efectos moleculares descritos en estas patologías están relacionados con ARN transfer, con ARN de transferencia. ¿Sí? Entonces, homogeneidad clínico-imagenológica, homogeneidad, si se quiere, también genético-molecular. Entonces, eso también es importante cuando uno está buscando nuevos genes, ¿sí? En el reconocimiento de nuevas etiologías de un trastorno. Unir lo clínico, lo imagenológico, porque probablemente pueda tener puntos en común en lo molecular. Esto es de este mes. Este trabajo de este mes, ¿sí? La descripción de esta alteración en este gen es de hace no más de un año. ¿Sí? ¿Y por qué es interesante esta leucoencefalopatía? Porque acá se une, ¿sí? Una disfunción inmunológica, de inmunidad innata, ¿sí? Por mutaciones en este receptor de granulocitos, ¿sí? Tiene funcionalidad en granulocitos, con lo que vemos en la gran leucoencefalopatía adquirida inmunomediada como la esclerosis múltiple, donde la inmunidad innata es central en su fisiopatología. Entonces, nuevamente, ¿sí? Uno podría pensar que la lesión de sustancia blanca puede ser una vía final común, quizás hasta inespecífica desde lo fisiopatogénico, y cómo podemos unir a partir del reconocimiento, cómo podemos reconocer o dar una mejor interpretación fisiopatológica a partir del reconocimiento de la alteración molecular. ¿Y qué otro aspecto interesante tiene esto? En este trabajo de este mes, ¿sí? Tomaron un grupo de pacientes con leucoencefalopatía adultos, sin etiología determinada, a todos le secuenciaron este gen, y el 7% de esas leucodistrofias sin etiología determinada tenían mutación en este gen. Se pasa a ser, si esto se replica en otras poblaciones, la leucoencefalopatía hereditaria más frecuente de la población adulta. ¿Sí? Algo que podía ser considerado una rareza hasta no hace mucho, ahora uno lo debe pensar como la patología más frecuente. ¿Y por qué es la más frecuente? Porque puedo reconocer el defecto molecular y puedo ver homogeneidad donde antes veía heterogeneidad. Entonces, ¿cuál tiene que ser el enfoque diagnóstico? Bueno, obviamente la resonancia de encéfalo y de médula, la espectroscopía por resonancia magnética, las determinaciones enzimáticas, como vimos, son muy importantes en la individualización diagnóstica, la determinación del perfil de aminoácidos en plasma, la determinación del perfil de ácidos orgánicos en orina y los estudios moleculares dirigidos en consecuencia de esto. Dirigidos, pero sería algo que he repetido desde que empezamos este curso, que estamos en la era de la medicina genómica, y si hay algo de lo que he hablado mucho es de la utilización de exomas, ¿sí? Que, como ya hemos dado varios ejemplos, ha demostrado ser útil en la identificación de genes causantes de enfermedades raras. Y vamos a ejemplificar con un caso. Es una paciente de 23 años, ¿sí? Con casi 15 años de consultas ante múltiples especialistas, que presentaba un cuadro lentamente progresivo de retraso en el desarrollo, que había tenido como manifestaciones retraso en el desarrollo puberal, problemas de aprendizaje, ataxia, torpeza motora, leve incoordinación, que francamente se había exacerbado 2 o 3 años atrás, con mayor ataxia y nistagmo. Esto fue por lo que terminó llegando a la consulta con nosotros.
Si uno ve las resonancias, uno ve un compromiso difuso de la sustancia blanca en T2, pero no muy brillante, ¿sí? Y uno ve un compromiso de falta de esa hiperintensidad que uno esperaría en un paciente adulto en el T1. Entonces, ¿qué estamos? Ante una hipomielinización y una hipoplasia del cuerpo calloso. ¿Qué había pasado en la historia diagnóstica de estas pacientes? Se había sospechado obviamente leucodistrofia o leucoencefalopatía hereditaria. En el 2003-2004 habían encontrado que había una disfunción del eje gonadotrófico, también se había determinado un hipogonadismo en la ecografía ginecológica y le habían hecho los estudios neurometabólicos que se tenían disponibles. Se había determinado la actividad de aril sulfatasa A y se había visto que la paciente tenía un déficit o valores por debajo de los normales, con valores casi normales a intermedios en sus padres, con una excreción urinaria de sulfátidos normal, y se había entrado en la duda si se estaba ante una pseudodeficiencia más probablemente o ante una portadora de una deficiencia de sulfatasa sintomática. Con un diagnóstico no concluyente. ¿Sí? 2003-2004, incógnita diagnóstica. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Que las leucodistrofias tienen un alto grado de heterogeneidad clínica y diagnóstica con múltiples diagnósticos diferenciales y con múltiples etiologías genéticas. ¿Cómo podríamos hacer hoy, 2013, una aproximación diagnóstica desde la genómica? Bueno, primero con una hipótesis de diagnóstico, ¿sí? Teniendo hipótesis clínicas con distintos diagnósticos diferenciales en función de la clínica y de los hallazgos de los estudios complementarios, con una lista de genes candidatos, ¿sí? Y secuenciando mi exoma, o sea, obteniendo la secuencia de todos los genes y priorizando la búsqueda de variantes patogénicas en aquellos genes candidatos que estaban priorizados en función de mi sospecha clínica. Entonces, ¿qué iba a pasar? Me iba a encontrar con dos situaciones, o me voy a encontrar seguramente con dos situaciones. Con variaciones en los genes de mi lista y con variaciones en otros genes. Con las variaciones en los genes de mi lista me voy a tener que preguntar si esa mutación es causal, si es conocida o no, del síndrome que yo tuve, sospecha clínica, y con las mutaciones en otros genes vamos a discutir más adelante. Entonces, ¿cómo se hizo esto? Tomamos ADN, se construyó una biblioteca de Next Generation Sequencing, esto hace múltiples PCR, exoma, ¿sí? Esto se contrató en un servicio afuera. Bien, obtenemos 20.000 información de casi 21.000 genes, ¿sí? Una cobertura del 97% del exoma, un número de variantes que son, no se llega a ver acá, pero hay aproximadamente unas 70.000 variantes de nucleótido único en cada uno de estos exomas. ¿Sí? Entonces hay que hacer un gran trabajo bioinformático, que es lo que realizamos acá, de caracterización de estas variantes, utilizando distintas herramientas, filtrando e identificando cuál pensamos que pueden ser los candidatos a ser la causa del síndrome que estamos tratando. Y luego confirmando por una técnica independiente de secuenciación como SANGE. Entonces, hipótesis diagnóstica, genes candidatos, lista y priorización, búsqueda de variantes patogénicas en estos genes candidatos, mutaciones en otros genes para trabajar después, y asignar o no grado causal o patogénico a las mutaciones o variantes que identifican. ¿Qué encontramos? ¿Sí? En mi lista de genes de leucodistrofia, 29 variantes no sinónimo con respecto a la secuencia de referencia, 63 genes eran los que priorizamos como reconocidos como causa de leucodistrofia. Entonces hicimos un filtrado de esos 29 variantes, ¿sí? Básicamente por frecuencia poblacional. Si estoy pensando en un trastorno recesivo, puede estar presente en la población normal, pero en una muy baja prevalencia, por debajo del 1%. Y en la predicción bioinformática de alteración en la funcionalidad de esa proteína de las variantes que haya identificado, ¿sí? Y en la consistencia con un modelo recesivo. Estoy planteando mi hipótesis de que es una leucodistrofia recesiva, entonces voy a esperar encontrar más probablemente en una familia no cosanguínea, al menos con cosanguinidad reconocida como esta, dos mutaciones en el mismo gen o una heterocigosis compuesta, ¿sí? O en una familia cosanguínea una homocigosis. Bien,
De ese listado, siguiendo esto por frecuencia poblacional, por predicción bioinformática de patogenicidad, me encontré con 2 mutaciones en POLR3A y con 3 mutaciones en aril sulfatasa A. Las mutaciones de aril sulfatasa A, una es una variante de significado incierto. ¿Por qué? Porque no había sido reportada previamente y la bioinformática da una posible patogenicidad, ¿sí? Y las otras 2 son bien causas conocidas de pseudodeficiencia. ¿Se acuerdan esa duda que había en el 2003? Hoy, 2013, con este estudio, con el estudio molecular, puedo estar seguro de que estábamos ante una pseudodeficiencia y quizás la aportación de una variante potencialmente patogénica, no más que eso. Pero ¿qué tengo? Estas 2 mutaciones en POLR3A, que están ausentes en base de datos poblacionales, que tienen predicción de patogenicidad, ambas por herramientas bioinformáticas, y que desde septiembre del año pasado sé que está el grupo de las leucodistrofias relacionadas a POLR3. ¿Y qué tiene como características clínicas? Hipomielinización, hipogonadismo hipogonadotrófico, hipodontia. ¿Y qué es lo menos consistente? El hipodonte. ¿Qué tenía mi paciente? Hipomielinización, hipogonadismo hipogonadotrófico. 3 H. ¿Sí? Entonces, puedo estar seguro que esta paciente tiene lo que antes se llamaba síndrome de 4H, lo que ahora debería llamarlo una leucodistrofia secundaria a una mutación en POLR3A. Algunas de las mutaciones que se conocían cuando hicimos este trabajo, ¿sí? Y las nuestras 2, de las 2 no estaban previamente reconocidas, pero sí, la que está en la posición 1005, había habido otra mutación en la 1005. Entonces, para patologías de heterogeneidad clínica y genética como las leucodistrofias, el análisis exómico aparece como una herramienta eficiente para arribar al diagnóstico, ¿sí? Entonces, podemos llegar al paradigma de la medicina genómica, leer la secuencia en la cama del enfermo y decir qué es lo que le está pasando. ¿Qué fuimos aprendiendo reconociendo las distintas etiologías de las leucodistrofias? Bueno, distintas vías funcionales. Aprendimos las vías, mucho del metabolismo de los lisosomas con las leucodistrofias mesosomáticas. Aprendimos cosas del metabolismo de los peroxisomas con las adrenoleucodistrofias. Y aprendimos mucho de la respuesta ante el estrés intracelular con las mutaciones en el complejo de inicio de la elongación tras la transducción proteica, donde vemos que una de las respuestas celulares por excelencia ante la disfunción celular, ante el estrés intracelular, que puede ser la agresión de un patógeno, que puede ser la presencia de necrosis secundaria a un traumatismo craneano, que puede ser la presencia de otra mutación y un atoramiento del tránsito intracelular de esa proteína mutada, da una respuesta de estrés en el retículo endoplasmático y eso da una señal de alarma. ¿Y qué hace la célula ante una situación de estrés? Dice, paremos la maquinaria, paremos la pelota, dejemos de formar proteínas. ¿Sí? Entonces, uno de los genes o una de las familias de genes que se ven afectados ante una respuesta de estrés intracelular es el factor de elongación F2, ¿sí? El grupo S. ¿Y qué veíamos en la clínica de los pacientes con Vanishing White Matter? Que tenían exacerbación de sus manifestaciones clínicas luego de un evento traumático, infeccioso o no. Bien, ¿qué otras cosas son importantes de las leucodistrofias? Alternativas terapéuticas, dentro de las alternativas terapéuticas la terapia celular, ¿sí? Trasplante de médula ósea, ¿sí? Leucodistrofia metatraumática, leucodistrofia loboide de Krabbe, adrenoleucodistrofia, ¿sí? ¿Y cuándo es más importante hacer este tratamiento? ¿Cuándo tiene más acción? Cuanto más precozmente puede ser instaurado. En general, entonces, una vez que la manifestación clínica es muy florida, muy manifiesta, es baja la chance de respuesta al tratamiento. Asesoramiento genético, lo clásico, ¿sí? Dominante o recesivo, todo lo que dijimos hasta ahora, ligado al X, lo que ya sabemos. Momento de preguntas, material en la página del curso. Muchas gracias.